Hola a todos, mi nombre es José Bacega, soy médico especialista en ecografía general. Actualmente soy jefe de residente de la especialidad de ecografía general en el Sanatorio San Jerónimo de Santa Fe. Y bueno, me toca dar este módulo que es sistema urinario, infecciones y cólico renal. El mismo va a tener dos partes, una la voy a dar yo, en el cual vamos a hablar de anatomía, ecografía normal y después la parte de infecciones y cólico renal, enfocado en la parte ecográfica. La segunda parte la va a dar mi compañero, el doctor Fernando Echavarría, que se va a enfocar más en la parte de rayos y tomografía. Para comenzar con anatomía, el sistema urinario está conformado por los riñones, por el sistema colector, la vejiga y la uretra. Los riñones son un órgano par que se localizan en el retroperitoneo. Tienen un tamaño aproximado de 12 por 6 por 3 centímetros de diámetro, longitudinal, transverso y anteroposterior respectivamente. En él se pueden describir dos caras, una anterior y una posterior, dos bordes, uno externo y uno interno, y un hilio a nivel del borde interno, en el cual van a ingresar y egresar los vasos sanguíneos y el sistema colector. Los riñones, están vascularizados por la arteria renal, por las arterias renales, que son ramas de la aorta abdominal, ingresan a nivel del hilio y se ramifican en segmentarias hasta finalizar en arterias periféricas, que son las arterias arcuatas. Las venas siguen la misma disposición que las arterias y drenan a través de la vena renal en la vena cava inferior. En un corte coronal del riñón vamos a tener esta imagen en el cual vamos a visualizar, no sé si se ve el cursor, hacia la periferia vamos a tener la corteza, en ella vamos a tener las pirámides renales, que sería la médula. Estas pirámides tienen una disposición con la base hacia la periferia y el vértice hacia el seno renal. A nivel del vértice de estas pirámides se va a empezar a conformar los cálices del sistema colector a nivel del seno, que van a ir confluyendo formando tres cálices principales, que son el superior, medio e inferior. Estos mismos confluyen a nivel del hilio, conformando la pelvis renal, que luego se va a unir al uréter, que vamos a seguir en la siguiente imagen. Vamos a ver el uréter, que hace un trayecto hasta terminar desembocando en la vejiga con el objetivo de transportar la orina. Es importante tener en cuenta que estos uréteres van a tener distintas zonas de estrechez, que es muy importante saberlas, que son una a nivel de la unión entre la pelvis y el uréter, otra a nivel del entrecruzamiento con los vasos ilíacos y la tercera a nivel de la desembocadura en vejiga. Ya finalizando la parte anatómica, tenemos la vejiga, que es un órgano hueco muscular que se localiza en la pelvis, que tiene como objetivo ser un reservorio de orina. Cuando ésta se llena, se comprime y vacía su contenido a través de la uretra hacia el exterior. Bueno, seguimos con ecografía normal. Acá tenemos una imagen de un riñón, un corte casi coronal muy similar al que vimos en anatomía, en el cual se observa hacia la periferia la corteza renal, que se visualiza de esta forma más hipoecoica. Dentro de ellas podemos visualizar algunas pirámides renales, como ser estas acá que estoy marcando con el cursor. Y en el centro renal, o sea en el seno renal, se ve más hiperecogénico, porque además de los vasos sanguíneos y el sistema colector, hay presencia de tejido adiposo que hace que se vea así más hiperecogénico que la corteza. Si le ponemos Doppler color, podemos ver la vascularización del riñón, teniendo en cuenta acá esta escala de colores, lo que es
rojo es lo que se acerca al transductor y lo que es azul es lo que se aleja. Entonces, viendo acá este riñón, lo que va desde el seno hacia la periferia en rojo serían las arterias, y lo que va desde la periferia hacia el centro, o sea, hacia el seno, serían las venas renales. Seguimos, bueno, el sistema colector, si no está dilatado, generalmente en ecografía no lo vamos a ver, así que bueno, seguimos con vejiga. La vejiga es muy importante que al momento de hacer la ecografía esté llena de orina, así de esta manera podemos visualizar bien las paredes vesicales, y además si le ponemos el Doppler color podemos ver también cómo ingresa la orina a través de la desembocadura de los uréteres adentro de la vejiga. Esto es lo que llamamos jet ureterales, que deben estar presentes en forma bilateral. Bueno, el próximo tema son infecciones urinarias. Ellas se pueden producir en cualquier parte del sistema urinario. La mayoría de las infecciones ocurren en las vías urinarias inferiores, o sea, en vejiga y uretra, que suelen cursar con síntomas leves. Sin embargo, estas infecciones se pueden extender a riñones y puede haber consecuencias más graves. Por lo tanto, por ese motivo es importante estudiarlas con métodos de imágenes. Generalmente siempre comenzamos con la ecografía. ¿Qué hallazgo podemos tener en una pielonefritis? En el 90% de los casos vamos a ver riñones normales. En el resto podemos tener ciertos cambios que pueden ser los siguientes. Como vemos acá en esta imagen, podemos ver riñones aumentados de tamaño. Si ven las medidas, esta acá mide aproximadamente 130 milímetros por 54, está aumentado de tamaño. Y podemos ver también un aumento difuso de la ecogenicidad de la corteza. También podemos observar colecciones líquidas perirrenales, como se observa acá en esta imagen, marcado con las flechitas. Es esa bandita líquida que está alrededor del riñón, en el polo inferior. Otra forma de ver las pielonefritis son como masas focales ecogénicas, como podemos ver acá en el polo inferior de este riñón, marcado con flechitas, ese área ecogénica. O también en esta foto de acá abajo, mesorrenal, otra masa ecogénica bien focalizada. Si a estos riñones le ponemos Doppler color, lo que esperamos ver es lo siguiente, que sería una ausencia de vascularización en esas áreas ecogénicas y el resto normal. Otro hallazgo que podemos llegar a ver, pero es un hallazgo muy inespecífico, es a nivel de la vejiga, que en lugar de ver un contenido líquido bien homogéneo, vemos un contenido líquido particulado, que es lo que llamamos sedimento urinario. Como se ve acá en esta imagen de vejiga, vemos muchas partículas en suspensión. Y bueno, esto que se ve acá es una sonda Foley y este paciente está sondado. Bueno, ustedes me preguntarán ¿por qué se pide ecografía si el 90% de las ecografías van a ser normales? Bueno, porque es muy importante detectar si hay alguna anomalía en el sistema urinario y sobre todo para ver las complicaciones, que son muy importantes detectarlas porque pueden determinar conducta y tratamiento al paciente. Dentro de las complicaciones tenemos los abscesos, que son colecciones líquidas heterogéneas, suelen ser hipoecoicas con sombra acústica posterior, sin vascularización al Doppler color, como se observa acá en estas dos imágenes. Otra de las complicaciones que podemos observar o debemos observar son las pielonefritis enfisematosa. Estas son muy importantes porque son una urgencia urológica y la vamos a ver de esta manera. Dentro del riñón, con las características de una pielonefritis, vemos aire dentro del riñón, que se observa como estas imágenes ecogénicas o hiperecogénicas con una sombra sucia acústica posterior, que es diferente a la de las litiasis renales.
Y por último, como otra de las complicaciones que debemos informar, son las pionefrosis, que es la presencia de material purulento dentro del sistema colector. Acá, como vemos en esta imagen, está el sistema colector dilatado, y en lugar de haber un contenido líquido homogéneo, que es lo que esperamos ver, está este contenido heterogéneo, ecogénico, que es compatible con material purulento. Bueno, eso es todo de la parte de ecografía para infecciones urinarias. Vamos a seguir con el próximo tema, que es litiasis renales. Es una enfermedad causada por la presencia de cálculos en el sistema urinario. Tiene una etiología variable, pero el 80% son de calcio, pueden estar localizadas en cualquier parte del sistema urinario. Si las mismas se encuentran en el riñón y no se movilizan, probablemente cursen de forma asintomática. El problema está cuando esos cálculos quieren migrar y producen lo que es el cólico renal. El cólico renal es un cuadro clínico que se caracteriza por un dolor intenso, muy intenso, de aparición repentina, aguda, que se produce generalmente por la presencia de un cálculo que se encuentra en las vías urinarias. Entonces, ante estos casos clínicos, ¿qué es lo que debemos evaluar por ecografía? Primero, signos indirectos, que van a ser las litiasis en sí, y por otro lado, los signos indirectos que se van a provocar por la impactación de los cálculos en la vía excretora, que son la dilatación de la vía excretora y los jets ureterales. Ecográficamente, ¿cómo vemos las litiasis? Se ven como en esta imagen, el polo inferior de un riñón, y en el cual vemos esta imagen hiperecogénica que hace una sombra acústica posterior, y si le ponemos Doppler color vamos a ver este artefacto que se llama artefacto de centelleo. Esta es una imagen típica de una litiasis. Acá hay otro ejemplo. En esta imagen, esto ya es una litiasis en la vejiga. De la misma forma, una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior y artefacto de centelleo. Esta particularmente mide aproximadamente 26 milímetros de diámetro. Y bueno, ya viendo en el tema de los cólicos renales, podemos visualizar estos signos indirectos, que uno es la dilatación de la vía excretora, que es el que generalmente visualizamos nosotros. Acá hay una foto, la que está arriba, un corte coronal del riñón, en el cual se ve los cálices dilatados, la pelvis renal dilatada y también el uréter proximal dilatado. Y en la foto de abajo tenemos un corte axial del riñón, en el cual podemos ver y medir la pelvis renal, que en este caso tiene una distancia, una dilatación de 22 milímetros de diámetro anteroposterior. Nosotros generalmente usamos esta medida porque tiene correlación con la tomografía, y bueno, como límite utilizamos los 10 milímetros. Si mide más de 10 milímetros ya pensamos que en una dilatación de la vía excretora. Siguiendo el uréter, podemos visualizarlo acá a nivel de entrecruzamiento con los vasos ilíacos. Sigue estando dilatada, no veo presencia de litiasis. Y en la siguiente imagen ya vemos en la unión del uréter con la vejiga una imagen ecorrefringente con sombra acústica posterior, que es compatible con una litiasis, y de ahí hacia atrás vemos el uréter dilatado. Bueno, y otros de los signos indirectos que podemos ver es la ausencia de un jet ureteral. Ante la presencia de una litiasis en la vía excretora, lo que me va a hacer, me va a ocluir un uréter, y entonces vamos a ver un jet que está presente en uno de los uréteres y en el que
está el cálculo impactado, vamos a ver una ausencia de estos genes. Bueno, eso es todo de la parte de ecografía. Cualquier duda o consulta que tienen lo pueden hacer a través del foro. Ahora siguen con la segunda parte con el doctor Fernando Echevarría. Saludos. Buenas, vamos a dar la segunda parte entonces de la clase de infecciones y cólico renal dentro del módulo del sistema urinario. En esta segunda parte nos vamos a plantear los siguientes objetivos, que van a ser los siguientes: exponer los hallazgos principales de las infecciones más frecuentes del tracto urinario y algunas de sus complicaciones. Vamos a intentar también conocer las causas más frecuentes de uronefrosis y presentar algunos casos para que ustedes vayan viendo, y también saber buscar e interpretar los hallazgos principales en las imágenes de la urolitiasis. Vamos a comenzar entonces por las infecciones del tracto urinario. Tenemos que tener en cuenta que son una causa muy frecuente de consulta. En su inmensa mayoría, estas infecciones no son complicadas y comprometen solo a la vejiga. Los estudios por imágenes juegan un rol importante tanto en el diagnóstico como en la caracterización y ampliar el estudio del paciente cuando sufren de este tipo de afecciones. Al hablar del tracto urinario, tenemos que tener en cuenta que esta infección puede afectar tanto el riñón, uréteres, vejiga y la uretra. Tenemos distintos factores predisponentes, como principalmente el sexo femenino, que el paciente haya tenido algún procedimiento médico, que presente malformaciones congénitas. Dentro de ellas también puede incluir el reflujo vesicoureteral, la obstrucción urinaria, tanto crónica como aguda, principalmente crónica, vaciamiento vesical incompleto y diabetes. En cuanto a los síntomas, puede ir desde asintomático o muy oligosintomático a, por ejemplo, presentar urgencia miccional, disuria, fiebre, siempre teniendo en cuenta las características de todos los cuadros. En cuanto al diagnóstico, principalmente es con la clínica, el laboratorio y el cultivo. Como dijimos, vamos a ver bien puntualmente más adelante cuáles son las indicaciones para realizar estudios por imágenes. Y en cuanto a su patogenia, como está en el esquema, podemos ver lo más aceptado es la colonización por vía retrógrada a través de la uretra, colonizando la vejiga, que esta infección se transmite a través de los uréteres, llegando así al sistema colector renal y pudiendo provocar una infección del parénquima renal, como lo que sería una pielonefritis. En cuanto a las indicaciones de las imágenes, algunas de ellas pueden ser para confirmar en aquellos pacientes que no responden bien al tratamiento en alrededor de las 72 horas. Esto solo implicaría un 5% de aquellos pacientes. Para diagnosticar anomalías estructurales y funcionales preexistentes que nos estaría favoreciendo la formación de una infección urinaria. Para valorar aquellos pacientes con mayor riesgo de complicaciones, como lo son pacientes inmunocomprometidos, diabéticos y ancianos principalmente. Caracterizar la severidad de la infección y, relacionado a esto, evaluar la extensión del órgano orgánico subsecuente y a los órganos vecinos, órganos y estructuras vecinas. Vamos a comenzar entonces con la cistitis, que consiste en la inflamación de las paredes de la vejiga. Está principalmente dada por bacterias gram-negativas como el Escherichia coli. Y en cuanto a la clínica, principalmente son pacientes que presentan dolor hipogástrico difuso, puede presentar disuria, dolor lumbar, fiebre y vómitos en menor frecuencia. La mayor cantidad de pacientes son mujeres en edad fértiles y ancianos de ambos sexos. Principalmente importante en la cistitis es la ecografía, pero bueno, como eso ya lo hablaron anteriormente, vamos a ver algunas de las imágenes que se pueden ver en la tomografía. La radiografía convencional, en este caso, en esta patología, no tiene importancia realmente, no sería ningún tipo de indicación de realizar. Como vemos en esta tomografía, es una paciente, aquí estamos viendo las paredes de la vejiga que están colapsadas. ¿Por qué? Porque este paciente tenía puesto una sonda Foley. Vemos además una rarefacción de los planos grasos con algunas bandas líquidas adyacentes. Como dijimos, bueno, vamos a ver la inflamación de la vejiga. Tenemos otro paciente. Este paciente tiene un poco de contenido, tiene orina dentro de la vejiga, por lo cual vamos a poder ver un poco más el engrosamiento de la pared de la vejiga. Vemos además muy sutilmente en este corte, esto es una tomografía axial con contraste en un tiempo portal. El nivel del corte sería a nivel de la pelvis y estaríamos viendo acá un realce de la mucosa del urotelio de la vejiga.
Lo vemos también en un corte coronal, esto mismo es un poco más notable. Y por último también un corte sagital. La tomografía principalmente cuando la cistitis no es un estudio complicado, perdón, no es una enfermedad, no está en un estadio complicado, no está avanzada, no tendría una indicación precisa, como si en aquellos pacientes donde sospechamos alguna complicación de la cistitis, como sería la cistitis enfisematosa. ¿Qué sería? Es cuando esta inflamación genera gas a nivel mural y endoluminal en la vejiga. Puede estar a cargo de agentes patógenos más agresivos y se da principalmente en pacientes que son inmunocomprometidos. Los factores de riesgo para esta enfermedad es el sexo femenino, pacientes diabéticos, pacientes que presentan infecciones crónicas, pacientes que presentan obstrucción vesical, como por ejemplo una próstata aumentada de tamaño y una vejiga neurogénica, que no va a facilitar el vaciamiento de la misma. En estos pacientes, por ahí hacer una tomografía tiene mucho mayor importancia porque podemos tener una valoración de mejor calidad a distancia. En este caso, vemos una radiografía de un paciente que presentaba, se nota como está bien circunscripta la vejiga, en las paredes presenta aire, vean cómo está la vejiga rodeada de una imagen radiolúcida. Esto que ven acá son elementos protésicos por seguramente una fractura de cadera, entonces esto ya no estaría hablando de un paciente que tiene ciertas alteraciones, ya seguramente de una edad avanzada. Y vemos en la tomografía, nuevamente, esto es el artefacto por el material de osteosíntesis de cadera, y lo que vemos son todas estas burbujas de aire que están afectando las paredes de la vejiga, pero además están presentes dentro de la luz de la misma. Este es otro caso muy similar. En una radiografía de pie vemos también toda una imagen radiolúcida en lo que serían las paredes de la vejiga, y además presenta un nivel, a este nivel estaría en la porción superior de la vejiga, presenta un nivel líquido con aire en su interior. En la tomografía vemos una imagen muy similar, vemos el engrosamiento de la pared a este nivel, todo este nivel aéreo que representaría el aire endoluminal, y muy importante, vean cómo se ve el aire en las paredes de la vejiga, incluso en las regiones inferiores de la vejiga. Entonces descartamos que esto no sea aire luminal, porque si no, por una cuestión gravitacional se iría hacia arriba. Entonces tenemos la seguridad de que este aire está en la pared de la vejiga. Continuamos con la infección un poco más alto. En este caso vamos a hablar de la pielonefritis, principalmente de causa bacteriana. Es un proceso, como dijimos, infeccioso que compromete el parénquima renal. En cuanto a las etiologías, tenemos Escherichia coli, también muy importante, Klebsiella y Proteus. En cuanto a la evolución normal o evolución de la enfermedad, empezaríamos con una pielonefritis no complicada, es bastante frecuente en la población en general. Luego puede avanzar a una inflamación intersticial mayor marcada, tiene mayor afectación de tejidos adyacentes, y si no responde bien al tratamiento, el paciente podría evolucionar a un absceso e incluso sepsis. En cuanto a su presentación, vamos a tener mayor dolor lumbar. El paciente más frecuentemente va a presentar fiebres y vómitos. Y en cuanto a la indicación de las imágenes, en este caso, podríamos utilizarla para excluir obstrucción renal en pacientes con alto riesgo, para tener una valoración más generalizada del paciente al que estamos viendo, como pueden ser pacientes diabéticos, ancianos y inmunodeprimidos. Pacientes con un cuadro clínico mixto, un paciente con un dolor abdominal agudo que no cierra para una pielonefritis, y también se quieren descartar otro tipo de afecciones abdominales y que la ecografía no nos pueda definir, y en pacientes que tengan patologías renales previas. Bueno, con este gráfico lo que yo les quería demostrar, acá vemos la estructura del riñón, cómo están los cálices formados. Por los costados discurren los vasos, que cuando se produce una inflamación, por ejemplo cuando se afecta a este cáliz, se produce edema, se produce una compresión de los vasos que discurre, los vasos arcuatos, que estarían irrigando toda la corteza, y nos estaría dando esta imagen en cuña, que es lo que buscamos como hallazgo principal en las pielonefritis bacterianas.
imágenes de defecto de relleno. ¿Por qué? Porque los vasos que discurren por estos lados están como colapsados por el edema de la inflamación localizado en el parénquima renal. Entonces vamos a ver qué son las cosas que podemos encontrar en una tomografía en una pielonefritis. Principalmente la nefromegalia, aumento del tamaño del riñón, alteración de la grasa perirenal, engrosamiento de la fascia perirenal, alteraciones en el realce, que están caracterizados por áreas cuneiformes o en forma triangular, que van a estar hipodensas respecto del resto del parénquima, no van a tener el mismo realce, o sea, el contraste no va a llegar de la misma manera que al resto del parénquima sano, y va a tener un realce tardío y persistente. Entonces vamos a tener estas imágenes, vean cómo el riñón derecho, la gran diferencia con el riñón izquierdo, que está realzando toda la parte de la corteza. Esto es un tiempo cortical, en donde el riñón izquierdo realza de forma uniforme y el riñón derecho presenta en su polo inferior una imagen, como habíamos dicho, de defecto del relleno. Acá tenemos otro paciente. En lo que estaríamos viendo es una gran cantidad de rarefacción de los planos grasos, bandas líquidas a este nivel. Vemos a través de la administración de contraste, tengan en cuenta, esto es un corte coronal tras la administración de contraste en una fase nefrográfica. Vemos cómo se produce un realce en esta zona del uréter. Vemos una pequeña dilatación de la pelvis renal. Y vemos toda una rarefacción a este nivel de los planos grasos perirenales. No estaríamos para compararlo en este corte, pero si nos vamos al axial, vamos a ver una diferencia entre el riñón derecho sano y el riñón izquierdo, que está aumentado de tamaño. Fíjense que el realce, la densidad no es la misma. Vemos toda esta rarefacción de nuevo en el corte axial de la grasa perirenal y de la fascia perirenal engrosada. Son hallazgos consistentes en una pielonefritis bacteriana. Como evolución habíamos dicho que una pielonefritis puede avanzar y complicarse con abscesos. Los mismos pueden ser de localización intra o extrarrenal. Se da principalmente en pacientes que no responden al tratamiento, principalmente diabéticos, alrededor del 75% de todos los pacientes que presentan abscesos. Y tenemos que tener en cuenta que del 15 al 25% de los pacientes pueden presentar un resultado de cultivo de orina negativa. Es decir, que hay pacientes que es normal que puedan debutar con un absceso renal, es decir, una pielonefritis ya complicada. ¿Qué vamos a ver en las imágenes? Acá tenemos cortes axiales. Vemos la número 1 es una tomografía sin contraste. Número 2 vamos a ver en un tiempo renal, córtico-medular, donde vemos estas áreas señaladas por la flecha celeste que no estarían realzando, pero que vean la diferencia de esta densidad con esta densidad. La primera que señalé es una densidad líquida, es decir, que tenemos áreas de pielonefritis que en su interior presenta áreas líquidas altamente sospechosas de abscesos. En este caso tenemos otro paciente en donde vemos una gran diferencia en el tamaño del riñón derecho con el riñón izquierdo, con el riñón izquierdo, y vemos lo mismo, áreas de defecto de relleno a este nivel, cuneiforme siempre dirigiéndose hacia la corteza renal, y lo que señala la flecha celeste son áreas líquidas. En este caso, como vemos acá, nos estaría marcando la flecha azul, están bien localizadas dentro de lo que sería la fascia renal. Entonces, en este caso, se podría llegar al diagnóstico de un absceso intrarrenal. Estas son imágenes líquidas, presentan un leve realce alrededor, bien característico de un absceso. En este caso tenemos otro paciente, también lo mismo, clínica de infección, pero ¿qué tiene de diferente este caso con el anterior? Fíjense cómo las flechas celestes están marcando el espacio perirenal posterior, afectando también al músculo psoas, y la flecha amarilla señalando una colección que está dentro del parénquima renal. Entonces tenemos acá la diferencia de un absceso perirrenal y un absceso intrarrenal. Bueno, continuando dentro de otras complicaciones de la pielonefritis enfisematosa, tenemos, de la pielonefritis está la pielonefritis enfisematosa. La misma es una infección necrotizante, similar a lo que ya estuvimos hablando de la cistitis enfisematosa. Se forma gas alrededor y dentro de los riñones.
Son pacientes que presentan sepsis principalmente y presentan una alta mortalidad y se da principalmente en pacientes inmunocomprometidos y diabéticos. Lo que estamos viendo en este caso, en este paciente, una gran cantidad de aire que estaría reemplazando gran parte del parénquima renal. Este aire se discurre hacia posterior, todo lo que sería el retroperitoneo. Vemos acá adelante, intraperitoneal, no encontramos aire, es decir, este aire está bien localizado en lo que sería el retroperitoneo. Otras imágenes del mismo paciente, vemos cómo está reemplazado el riñón derecho con aire, el riñón izquierdo está conservado y vemos todo este aire que se dirige hacia arriba y en un corte superior y con una ventana de pulmón podemos ver cómo se está generando todo este neumomediastino, es decir, tenemos toda una infección que está generalizado y estaría afectando al mediastino. Bueno, ya terminamos con la primera parte de infecciones. Ahora nos vamos a ocupar de lo que sería la uronefrosis y posteriormente de la litiasis urinaria como principal causa de uronefrosis. ¿Qué sería entonces? La uronefrosis es simplemente la dilatación del sistema excretor. Hay múltiples causas, dentro de las que tenemos litiasis urinaria, lesiones del uréter, estenosis congénita del uréter, fibrosis peritoneales, tumores, vejiga neurogénica, hiperplasia prostática y estenosis de uretra. Dentro de los síntomas va a depender mucho si la patología es aguda o crónica. Los principales van a ser un cólico, fiebre, hematuria y hasta puede presentar un síndrome constitucional. ¿Qué vamos a ver en la uronefrosis? Principalmente la evaluación imagenológica. Lo primero se va a comenzar con una ecografía. Todo paciente que presente estos síntomas se va a hacer una ecografía porque es el método de mayor disponibilidad. No hay prácticamente contraindicaciones para hacer una ecografía. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este riñón? Vamos a nombrar muy rápidamente. Vemos una dilatación, esto que sería la pelvis, que también está afectando los cálices. Tenemos que tener en cuenta que un valor normal aproximado para la pelvis tenemos que hablar de 10 milímetros. Esto tiene más de 15, 20 milímetros aproximadamente. Este es el mismo paciente donde vemos un corte, vamos a verlo acá. Este sería un corte longitudinal, por eso está todo el riñón visualizado. Y este es un corte transversal a nivel del ilio para poder hacer correctamente la medición de la pelvis renal. Bueno, nos vamos a encargar entonces de la tomografía. Como dijimos, las grandes ventajas de la tomografía es que podemos ver una visión más global del paciente, poder evaluarlo y caracterizarlo de la mejor forma. Podemos además hacer las tomografías con contraste, que eso nos estaría dando una gran ayuda para identificar si hay lesiones focales, poder caracterizarlas de mejor manera. Lo principal que vamos a ver en la tomografía es la dilatación de las pelvis renales, en este caso de un paciente de forma bilateral. Y además, como les dije, la administración de contraste nos podría ayudar a descartar algunas otras diagnósticos diferenciales que nos podrían estar simulando una dilatación de la pelvis. ¿Cómo es este paciente? Fíjense, esto es una tomografía a nivel del abdomen, en un corte axial, donde vemos esto que ven acá es contraste oral, está localizado en asa del intestino grueso. Esto sería el ciego o el colon ascendente. Vemos que la corteza renal, que sería esto que estoy marcando, es esto, y esta es la pelvis, está aumentada de tamaño. Entonces, ¿qué pasa? A este paciente se le administra contraste, vemos de nuevo bien marcada la corteza renal, la pelvis la vemos que está aumentada de tamaño, pero en un tiempo excretor, en realidad lo que estaríamos viendo que aumentaba el tamaño de la pelvis son quistes que están localizados, y fíjense cómo el sistema colector pasa a los costados y no está presentando una dilatación tampoco del uréter. Entonces el diagnóstico de este paciente sería quistes piélicos. Bueno, en cuanto a la radiografía, tiene un uso bastante limitado, simplemente estaría limitada a la búsqueda de litiasis con alto contenido de calcio. En este caso vamos a aprovechar para ver principalmente qué es lo que se tiene que ver en una radiografía. En este caso, tal vez evaluando riñón, pero lo que tenemos que tener en cuenta siempre son
las sombras de los músculos psoas que estén conservadas, en este caso es un paciente con esta característica conservada, y además tenemos que ver las sombras renales que estarían acá delimitadas. Este paciente puntualmente presentaba una litiasis, seguramente con alto contenido de calcio, en el polo inferior del riñón izquierdo. Bueno, como habíamos dicho, dentro de las causas de la nefrosis vamos a presentar algunos casos. El primero es una estenosis congénita. Este paciente se le hace una pielografía retrógrada, es decir, a través de la uretra, y ingresando hacia la vejiga, y desde la vejiga a los uréteres se le coloca un catéter, llegando hacia donde estaría a la altura del riñón, se inyecta material de contraste. Vemos en este caso, este paciente presentaba una marcada dilatación de la pelvis renal. Vean que está asociado también a dilatación de los cálices. Este es el catéter que estaría liberando el material de contraste. Cuando retiramos el catéter, se observa a este nivel que hay una disminución del calibre de aproximadamente 12 milímetros, que estaría siendo un hallazgo consistente con una estenosis de la unión pielo-ureteral, una patología congénita no frecuente, pero que no es infrecuente encontrársela. También tenemos otra causa de uronefrosis, la fibrosis retroperitoneal. La misma es una retracción fibrótica, no es muy frecuente. Es una respuesta inflamatoria del cuerpo excesiva ante factores que estarían generando como inflamación. Puede ser idiopática, puede ser secundaria a la radiación a pacientes que han recibido radioterapia por alguna lesión tumoral. Puede ser secundario a medicamentos, y la más frecuente es secundaria a inflamación, en este caso al estar localizado en el retroperitoneo, ante inflamaciones autoinmunes de los grandes vasos. ¿Qué vamos a ver en las imágenes? Vamos a ver una dilatación frecuentemente de forma bilateral de ambos uréteres en este caso. Fíjense, otra característica es que son dirigidos hacia el centro, hacia la línea media, y muy frecuentemente van a estar alterados al mismo nivel. En estos pacientes es indicación muy importante para hacer una tomografía para ver una vista más global. Otra causa de uronefrosis, en este caso vemos este paciente, el riñón izquierdo está disminuido de tamaño, vemos una dilatación de la pelvis renal en una tomografía con contraste en un tiempo portal. Vemos a nivel de la pelvis toda una lesión, una gran masa que está invadiendo las paredes, presenta un centro hipodenso, paredes que realzan transmisión de contraste, que en este caso no se nota bien, pero estaría invadiendo las paredes del uréter. En este caso representamos una lesión de uréter o por invasión tumoral. Otra causa, una estenosis de uretra. ¿Cómo lo vamos a ver? A través de una cistouretrografía retrógrada e miccional. Comenzamos con el paciente haciendo una radiografía de frente previa. Vemos que el paciente tiene múltiples clips quirúrgicos. Este es un paciente que presentaba una cirugía, una prostatectomía radical, es decir, un paciente que ya estuvo intervenido. Luego se canaliza el pene, ponemos contraste de forma retrógrada, llenando todo lo que sería la uretra, y a este nivel, a nivel de la uretra membranosa, vemos una marcada disminución del calibre del uréter, hallazgo consistente de la uretra, hallazgo consistente con una estenosis uretral. Este es el mismo paciente. Posteriormente se llena bien la vejiga para poder hacer la fase miccional. Esto se realiza a través de colocando una sondita muy pequeña. Imagínense, no tiene que ser las sondas Foley comunes, sino una que pasa a través de la estenosis. Se completa, se llena la vejiga de contraste y se hace una fase miccional en la cual podemos ver nuevamente, en este caso, una distensión de la uretra proximal y una disminución del calibre, en donde en la fase retrógrada veíamos que tenía la estenosis. Bueno, la causa más frecuente, la más común de uronefrosis, como habíamos dicho, es la urolitiasis. Es una patología que afecta a todas las regiones, culturas y razas del planeta. Viene en un incremento en la prevalencia, principalmente en países desarrollados y en desarrollo. Y tenemos que tener en cuenta que aproximadamente afecta cerca del 10% de la población adulta,
un 14% de hombres y 6% de mujeres. Tiene una pequeña predilección por el sexo masculino. La patogénesis está un poco discutida, pero en general lo que se acepta de forma general es que hay una hiperconcentración de los materiales de orina, los cuales se unen, formando así las litiasis. En cuanto a la composición, tenemos principalmente que están formados de calcio, tanto de oxalato como fosfato. Tenemos también piedras formadas de brullita, ácido úrico, estruita. Las estruitas, por ejemplo, están asociadas a infecciones urinarias crónicas o infecciones urinarias a repetición. Dentro de los factores predisponentes asociados a esta patogénesis, tenemos que tener en cuenta la dieta. Aquellas dietas que son ricas en proteína son más favorecedoras a formación de litiasis. La hipervitaminosis, principalmente de la vitamina D. La historia familiar, la genética, está muy relacionada con la formación de litiasis. Las malformaciones renales, las infecciones recurrentes y el hiperparatiroidismo, consecuentemente con los aumentos de calcio sérico. ¿Cuál es la importancia de entender la patogénesis para saber la composición del calcio? Es que dependiendo la dureza de las diferentes litiasis en diferentes pacientes, se va a elegir el tratamiento. Para hablar primero de las litiasis, esto vamos a hacer un repaso, aunque ya lo nombró el doctor Basega. Tenemos que tener en cuenta que el uréter tiene un diámetro de 3 milímetros. Y muy importante, esta es pregunta de examen típica, saber cuáles son las 3 estrecheces del uréter. La primera la tenemos a nivel de la unión de la pelvis con el uréter, es decir, la unión pielo-ureteral. La segunda estrechez la tenemos a nivel en relación del uréter, el entrecruzamiento con los vasos ilíacos, que pasa anterior a estos, a este nivel. Y la última, el último estrechez, que es la más importante, donde se da la mayor cantidad de impactos de litiasis, es en la unión uretero-vesical. Acá les dejo una guía para que lo vean. Proximal cerca del 37%, medial 7%, distal 33%, que se asocia con la unión uretero-vesical, que se da el 18% de las litiasis, de impactos de las litiasis renales. En cuanto a la evaluación imagenológica, la radiografía convencional tiene una utilidad limitada. Esto se da principalmente por la presencia de aire intestinal, que nos disminuye la sensibilidad para encontrar la litiasis. Otro muy importante son las calcificaciones extrarrenales, que en la radiografía, al ser una imagen 2D, no podemos ver la profundidad en donde estarían presentándose estas litiasis. Otra complicación es la obesidad. Y por último, las litiasis de menor tamaño, de pequeño tamaño, que nos estaría dificultando ver. Aproximadamente la sensibilidad es del 50 al 60%, pero disminuye hacia litiasis que tengan menos de 5 milímetros. En cuanto a las indicaciones puntuales de la radiología convencional en pacientes con urolitiasis, tenemos que tener en cuenta, se usa para la localización de las litiasis, una evaluación post-tratamiento. En aquellos pacientes que se puede hacer una planificación de litotricia guiada por fluoroscopía, esto se hace, son como radiografías dentro del quirófano. Y también en pacientes con pacientes que crónicamente forman litiasis para el control de las mismas. Pero sin embargo, el método de elección es la tomografía. En este caso, en la radiografía vemos silueta renal izquierda, silueta psoas izquierda, silueta del psoas derecha. Nos dificulta ver la silueta renal derecha por la presencia de gran cantidad de aire y materia propia del colon sigmoideo, del ciego y colon ascendente. Pero vamos a buscar siempre donde estaría la proyección del uréter, que va a ser entre la porción media y distal de las apófisis transversas. En este caso vemos a este paciente que presenta una calcificación en lo que sería la proyección de la localización del uréter derecho, lo cual podríamos pensar que esa litiasis está dentro del uréter, en el tercio medio.
Entonces, como habíamos dicho, la radiografía convencional nos puede ayudar para ver la localización de la litiasis. En este caso, vemos un paciente que presentaba cólico renal izquierdo, pero cuando ponemos el catéter WJ pueden ver que esta litiasis que se veía en la pelvis está fuera del uréter. El uréter estaría bien acá donde está todo el catéter. Acá sería la pelvis renal derecha, izquierda, y acá el interior de la vejiga. Otra utilidad es el control post-tratamiento. Este es un paciente que presentaba litiasis, riñón izquierdo, polo inferior del riñón izquierdo presenta esta litiasis de gran tamaño. El paciente es sometido a una litatricia extracorpórea y vean la fragmentación de la litiasis y la disminución del tamaño. Otro método que se puede usar, que está en desuso actualmente, pero que tiene sus ventajas, puede ser el urograma excretor. Dentro de las ventajas es que nos ayuda a ver de mejor manera la anatomía urinaria, esto respecto de la radiografía convencional. Podemos localizar las urolitiasis y diagnosticar la obstrucción. La desventaja es que solamente tenemos información de lo que pasa dentro del uréter. Tiene una baja sensibilidad del 52 al 78%, un poco más de la radiografía convencional. Y la otra desventaja es que presenta la radiación y el uso del contraste endovenoso. Es decir, este método está en desuso por ser reemplazado por la tomografía computada. ¿Cómo se realiza el estudio? Un paciente se realiza sucesivas radiografías de abdomen. Posteriormente se realiza una administración de contraste endovenoso iodado y se realizan radiografías seriadas. Entonces lo que vemos acá, esta sería la radiografía sin contraste. A la derecha está la radiografía con contraste. Vemos que se empiezan a teñir los riñones de mejor manera. Posteriormente vemos como hay una excreción del material de contraste, delimitando lo que sería toda la anatomía del uréter. Y por último ya vemos cómo está todo el material de contraste que se sigue excretando, alojándose en la vejiga. En este caso es un paciente absolutamente normal. Vamos a ver un urograma excretor, paciente con dolor cólico renal izquierdo, una radiografía de frente. Vemos muy pequeño en la pelvis, vemos esta pequeñísima litiasis de aproximadamente unos 4 milímetros. Posterior se le realiza la administración de contraste. Vemos una dilatación del sistema excretor izquierdo, delimitado acá por la liñita, los cálices, la pelvis, una dilatación del uréter a nivel de la pelvis, y en la punta de esta dilatación vemos esta muy pequeña litiasis. Si vemos esta litiasis en una radiografía de frente, es imposible definir si está o no en el lecho de la litiasis. En este caso estaría bien indicada una tomografía o secundario a una ecografía, que sería el examen inicial. Bueno, entonces vamos a ver la tomografía, que como dijimos es el gol estándar para el estudio de la urolitiasis. Vamos a tener la ventaja que es rápida, tanto para la adquisición como la interpretación. La sensibilidad es cercana al 100%, así como la especificidad. La alteración urinaria, podemos diagnosticar alteraciones tanto urinarias como del resto del abdomen que no son sospechadas. Y además nos aporta información para una posterior terapéutica. La única desventaja es el uso de la radiación y en algunos casos el uso del contraste endovenoso. ¿Qué es lo que vamos a buscar en la tomografía? Simplemente el signo primario, que es la presencia de la litiasis. La vamos a ver, al ser principalmente formada con hueso, la vamos a ver radiodensa. En este caso vemos una pequeña litiasis que está localizada en el polo inferior del riñón izquierdo. En una tomografía en corte axial sin contraste, coronal también sin contraste. Como habíamos dicho, seguimos buscando el signo primario. Fíjense esta muy pequeña litiasis de 2 milímetros localizado en el tercio medio del uréter derecho. En este otro caso, otro paciente, vemos primero un corte coronal a nivel de los riñones, vemos una pequeña dilatación, casi, muy difícil de percibir por otro método,
con un pequeño realce de las paredes del uréter, es decir, que este uréter está inflamado. Y en los cortes más abajo vamos a ver una presencia de una litiasis aproximadamente en el tercio medio del uréter, que tendrá unos 6 o 7 milímetros. También en la tomografía computada, como hemos dicho, podemos encontrar signos secundarios y que estarían acompañando a la urolitiasis, que nos estarían hablando de o complicación del cuadro o para evaluar la respuesta al tratamiento. Tenemos lo que son la uronefrosis, que es la dilatación del sistema calicial, el engrosamiento de la fascia renal, edema periureteral, edema perirenal, la ausencia de grasa en el hilio renal, aumento del tamaño renal, diferencia en la densidad de ambos riñones y un retardo en el realce del riñón afectado. Como vemos en este caso, la imagen de arriba a la izquierda, presentamos un corte axial sin contraste. Vemos una dilatación del sistema excretor izquierdo, vemos a su vez una rarefacción sutil de los planos grasos perirenales, vemos una alteración de la grasa del hilio renal y a la derecha vean esta pequeña litiasis que estaba localizada en la unión vésico-ureteral. Vemos lo mismo en otros cortes, un corte coronal, vemos una dilatación del uréter, lo que habíamos dicho, bandas líquidas perirenales. Y en este otro corte, a otro nivel, la presencia de una litiasis en la unión pielo-ureteral. Acá lo que estaríamos viendo es la diferencia entre los tamaños renales. El riñón izquierdo es el afectado, vean la uronefrosis que estaría presentando. Vean aquí la diferencia en la densidad del riñón derecho como el riñón izquierdo. Vean que el realce no es el mismo, esta sería la parte cortical, esta es la parte medular, no está realzando de la misma manera como si lo está haciendo el riñón derecho. Acá nuevamente vamos a ver una diferencia en el tamaño y la diferenciación entre la densidad de ambos riñones. Este paciente también a su vez presentaba una litiasis pequeña en la unión vésico-ureteral. Vamos a ver otro caso, paciente con una urolitiasis. Está localizado en la unión pielo-ureteral derecha. Cuando nos vamos en corte más arriba, vemos una marcada dilatación de la pelvis renal. Yo les voy a delimitar lo que sería el parénquima renal para que ustedes vean la gran cantidad de líquido libre y rarefacción grasa que tenemos adyacentes en este riñón. Continuando por el retroperitoneo, vemos como la cantidad de líquido que vemos en esta zona. Todo rarefacción que ya estaría afectando lo que sería parte de la grasa intraperitoneal. A este nivel estaría pasando el uréter, prácticamente indistinguible, para lo cual vamos a poner este video. Sigan la punta del cursor que les va a ir mostrando por dónde va el uréter. Vean, en este caso es un paciente que al presentar una dilatación por la presencia de una litiasis en la unión vésico-ureteral, ya estaba presentando extravasación de la orina hacia el espacio retroperitoneal. Así es como se ve una tomografía. La tomografía siempre se ve pasando las imágenes, no se ven en imágenes estáticas, para poder comprender de mejor manera lo que estamos viendo. Tenemos otro paciente, en este caso, que tras la administración de contraste podemos definir claramente la presencia de una litiasis en el uréter distal. Esto es principalmente útil por ahí en algunas litiasis en pacientes muy jóvenes, muy delgados, que tienen múltiples litiasis en la pelvis, que no presenta una gran dilatación, distensión del sistema excretor homolateral, pero que a nivel de la pelvis presentaba una litiasis que estaba bien marcada en el trayecto del uréter homolateral. Por último, como habíamos dicho también, la tomografía nos ayuda a ver otras enfermedades preexistentes que no serían fáciles de ver y necesitamos una mayor caracterización con otros métodos. Pero vean en este caso, la radiografía de frente de este paciente, vean cómo la forma de la silueta renal en este caso no es como la que veníamos viendo. Vean lo grande que es esta silueta y estaría dando un riñón en herradura, muy difícil de diagnosticar con una radiografía, pero sí la podemos sospechar. Y en el interior
del riñón derecho vemos estas imágenes hiperdensas que podrían corresponder con litiasis. Este mismo paciente se le hace una tomografía y entonces lo que se ve es el riñón derecho que está rotado hacia adelante y unido en su porción, en su polo inferior, con el riñón izquierdo, que a su vez también se encuentra rotado. El riñón derecho presentaba una dilatación de la pelvis renal y presentaba múltiples litiasis en su interior. Vamos a ver la imagen de la tomografía nuevamente. Vemos la unión a nivel de los polos inferiores renales. El riñón izquierdo está rotado y movido, desplazado hacia la línea media, unido con el riñón contralateral. Una patología, una alteración congénita que favorece la formación de litiasis. Bueno, como para ir terminando, tenemos las opciones terapéuticas de la urolitiasis. La elección terapéutica siempre depende tanto de la localización como del tamaño, la composición que ya habíamos dicho, los síntomas del paciente, si tiene o no la función renal alterada y el estado hemodinámico del mismo. Teniendo en cuenta esto, tenemos diferentes alternativas, o tiene el urólogo diferentes alternativas. Realizar un tratamiento médico que va a consistir en una terapia expulsiva o una disolución del cálculo, dependiendo de su composición. Un tratamiento de urgencia, que va a ser la de drenar toda la orina que puede estar coleccionada dentro del cáliz y de la pelvis renal a través de un stent, que es el catéter WJ que ya estuvimos viendo, tanto por vía retrógrada como por vía anterógrada a través de una nefrostomía a través de la piel. Y por último, el tratamiento quirúrgico. Puede ser tanto por litotripsia extracorpórea, ureteroscopía, una nefrolitotomía percutánea, que es la extracción de las litiasis a través de una cirugía, o la ureterolitotomía, que es a través de vía laparoscópica. Esto depende siempre de cada característica del paciente, la disponibilidad de métodos en el lugar en donde se va a tratar y la composición de las litiasis. También tenemos que tener en cuenta que las imágenes nos ayudan al control de los pacientes posteriores a los tratamientos. En la imagen de arriba vamos a ver es una tomografía sin contraste en un corte axial en un paciente que se le realizó una litotripsia extracorpórea. Lo que está señalando la flecha es la litiasis. Esto es una ventana mediastinal o ventana de partes blandas. Yo les voy a delimitar lo que corresponde al riñón. Esta es la corteza renal. Y esto que estaría señalando la estrella amarilla es una colección líquida. Siempre esto nos podemos apoyar con la densidad que medimos el material. Pero vean que tiene mayor densidad respecto del parénquima renal. Es decir, vemos una colección hiperdensa que al administrar contraste vemos que no realza cómo se tiñe toda la corteza renal. Esto concluimos en que fue un hematoma posterior a la litotripsia. Este es otro paciente. Posterior a una ureteroscopía y intentaron colocar un catéter WJ, vemos que el paciente respondió mal con aumento del dolor. Se le hace una tomografía, se le ve toda esta colección de líquido y ante la administración de contraste y en un tiempo tardío vemos todo este volcado del material de contraste hacia el espacio retroperitoneal que terminó siendo una lesión del uréter homolateral tras la instrumentación del mismo. Bueno, y acá por último les dejo un cuadrito donde van a tener las desventajas y ventajas de cada método y algunas indicaciones precisas para poder usar, comparando lo que sería la radiografía, el urograma escritor, la ecografía y la tomografía. Principalmente para remarcar y que a ustedes les quede muy importante, casi el 100% de los pacientes que ingresan con dolor y que nos haga sospechar de un cólico renal, el método de elección y el principal es la ecografía. ¿Por qué? Porque no usamos radiación, tiene una sensibilidad relativamente alta para la detección de litiasis y alta para la detección de uronefrosis, y es un método que tiene alta disponibilidad principalmente en el ámbito en donde nos movemos acá en Santa Fe por lo menos. Y que la tomografía
principalmente es el método de elección para aquellos pacientes que presenten una complicación de un cuadro o que se quiera llegar al diagnóstico rápido de uronefrosis y en este caso de litiasis impactada en el sistema excretor. Bueno, eso fue todo, muchas gracias. Les dejo mi email por si tienen alguna duda. Espero que les sirva la clase. Hasta luego.